Bienvenidos, mi nombre es Julián Alexandre Rosa Herrera y junto a mis compañeros Eira Yasuri García González, Samuel Enríquez Pérez Romero y Ronald Edwin Villalobos Rivera desarrollaremos el tema de algoritmo de minería de datos, KNN. La minería de datos es una ciencia de datos cuyo objetivo es descubrir patrones significativos y extraer conocimiento de valor a partir de los datos, mediante la exploración y análisis de grandes cantidades de datos. KNN, vecinos más cercanos. Es un algoritmo simple y de alto rendimiento de clasificación supervisada. KNN pertenece al paradigma perezoso de aprendizaje Lazy Learning, que Lazy Learning es un método de aprendizaje en el que se demora los datos hasta que uno hace una pregunta al sistema, donde, donde el trabajo se retrasa todo lo posible, ya que no se construye ningún modelo. El modelo son los propios datos o conjunto de entrenamiento y se trabaja cuando llega un nuevo ejemplo a clasificar. Aunque el KNN es una técnica simple, ha demostrado ser uno de los algoritmos más efectivos en la minería de datos. Se basa en el cálculo de distancias entre el ejemplo a clasificar y un grupo de K ejemplos del conjunto de entrenamiento. Dichos ejemplos son los que se encuentran más próximos al ejemplo que queremos clasificar, de modo de que los clasificamos según las clases a las que pertenezcan los K ejemplos obtenidos. En contraste con otros algoritmos de aprendizaje supervisado, KNN no genera un modelo fruto del aprendizaje con datos de entrenamiento, sino que el aprendizaje sucede en el mismo momento en el que se exploran los datos de test. Este modelo utiliza data mining, o sea, minería de datos, por lo que su uso en aprendizaje automático es es una de sus aplicaciones clave para, por ejemplo, sistemas de recomendación, o sea, plataformas con contenido digital o procesos de venta cruzada en e-commerce, etcétera. Continuando con el tema, tenemos lo que es las características del algoritmo KNN. En ello tenemos lo que es la escalabilidad. Digamos que en esta característica se refiere a la capacidad de manejar la carga de datos, ya que en este caso solo se admite correr pocos datos. También está lo que es los clústeres de forma arbitraria. Cluster es un conjunto de datos que pertenecen a otros grupos. En este caso se basa en que tiene como finalidad lograr el agrupamiento entre ellos. También está lo que es la capacidad de manejar diferentes tipos de atributos. En este caso se basa en los atributos como pueden ser digamos, entre los más comunes tenemos lo que son los numéricos, también está lo que es los binarios y los nominales y los ordinales siempre. También está lo que es la capacidad de añadir restricciones. En este caso, este, se, se refiere a que nos limita la libertad de valores de datos. También está poder funcionar eficientemente con alta dimensionalidad. En este caso, pues se basa en sí en todos los datos. También están lo que son los requerimientos mínimos para especificar los parámetros como el número de clúster. También están las independientes pues, del orden de los datos. También está, los clústeres son interpretables y utilizables. Como podemos caracterizar, el algoritmo KNN es donde se reconocen los patrones de los datos sin un aprendizaje específico. Simplemente midiendo la distancia entre los grupos de datos, que se trata de uno de los algoritmos más simples que podemos encontrar. También se pueden así clasificar como para pronosticar mediante una regresión. Puede ser como una forma de clasificación para usarlos. Para usarlo tenemos que necesitar la carga de paquetes.
Y eso sería parte de la característica. Y continúa mi compañero. Muy buenas. Em, Soy Ronald Edwin Villalobos Rivera y a mí me toca exponer las ventajas y desventajas de la regresión lineal en la minería de datos. Eh, Comenzamos con las ventajas. Sabemos que la minería de datos con regresión lineal es que se toma un conjunto de datos y se traza una línea para ver eh, hacia qué dirección se está dirigiendo la empresa. En este caso, por eso una de las ventajas dice fácil de entender y explicar, lo que puede ser muy valioso para las decisiones de negocio de la empresa. La siguiente es rápido de modelar y es particularmente útil cuando la relación a modelar no es extremadamente compleja y no tiene mucha información. Aquí se refiere a que, como dice, es rápido de modelar, es fácil, solo con una fórmula es sencillo hacer el modelado. Y es útil porque como no es muy compleja, se puede utilizar en información pequeña o medianamente grande, no extremadamente grande porque ahí sí se muestran las deficiencias. Es menos propenso a sobreajuste. A esto se refiere que si, si van en una línea los puntos a evaluar, no se hace el sobreajuste demasiado amplio, porque siempre van más o menos unidos hacia adelante. Continuamos con las desventajas. La primera desventaja es que no se puede modelar relaciones complejas, lo que hablaba antes. Si son relaciones demasiado complejas, es muy poco fiable utilizar este método de regresión lineal. Lo siguiente es no se pueden capturar relaciones no lineales sin transformar la entrada, por lo que tienes que trabajar duro para que se ajuste a funciones no lineales. Se refiere a que no se pueden utilizar eh, o se pueden, pero la transformación es muy difícil y puede sufrir con valores atípicos. En este caso es, digamos, incluso con un texto flotante como el valor de pi, se puede dañar toda la regresión. Eso sería la parte de ventajas y desventajas. Supongamos que tenemos una base de datos como la que aparece en la tabla. La primera variable es numérica y corresponde a la antigüedad en años del cliente correspondiente a la fila que estamos considerando. Nota que el nombre no lo consideramos como una variable, sino que como un identificador de cada cliente. La segunda variable es ordinal y corresponde al rango de sueldo que ganó un cliente en cuestión. Nuestros clientes tienen hijos o no. Y la cuarta corresponde al género. La variable quinta y sexta son categóricas. Corresponden al estado civil y al país al que corre. Finalmente tenemos una columna, corresponde a la clase a la cual pertenece cada cliente de nuestra base de datos. ¿Qué ocurre entonces si aparece un cliente a la cual no conocemos su clase? Supongamos que utilizamos la técnica de vecinos cercanos para realizar la clasificación. Primero, notamos que debemos transformar las variables binarias a 0 y 1. Luego recordamos que debemos transformar la variable ordinal. En este caso mapeamos la variable rango de sueldo al 0 y 1 con los valores que aparecen en pantalla. 0 es el rango menor que 200,05 para el rango 250, 750 y 1 para el rango mayor a 750.
Veamos entonces que la variable rango sueldo queda transformada con los siguientes valores que aparecen marcados en la tabla. Si bien la variable antigüedad numérica y corresponde al número de años que los clientes llevan en la empresa, es necesario normalizar. Para la normalización consta de llevar todos los valores al rango 0 y 1. Supongamos que, por ejemplo, tenemos que calcular la distancia euclidiana y estamos en el rango que se mueve la distancia según la variable 1 va a 1000, mientras que el rango que está se mueve de 2 y es de 0 a 1. Entonces, esto genera un problema, ya que la distancia total se vería afectada, totalmente gobernada por la variable 1. Por eso debemos llevar al rango de 0 a 1000, lo debemos de llevar a rango de 0 a 1. Para normalizar un rango A1, B1 a un rango nuevo A2, B2, simplemente nuestros datos deben estar ubicados de tal forma, de manera proporcionalmente, su posición relativa en el rango. Por ejemplo, si queremos llevar X1 al rango nuevo llamado X2, simplemente aplicamos la fórmula que se ve en pantalla. Según el término de la ecuación de la variable antigüedad normalizada entre el rango 0 y 1. Ahora solo nos queda identificar el número de valores posibles que toman las variables categóricas. Consideremos entonces que la variable estado civil tiene 4 variables posibles y la variable países tiene 10 países disponibles. Calcularemos entonces la distancia euclidiana entre los clientes Pedro y Angélica. Para ello obtenemos la diferencia de cada uno de los siguientes grupos de variable. Consideramos la antigüedad tiene una diferencia de 0 y 1. Consideramos el rango de sueldo tiene una diferencia de 0 y 5. Y las variables binarias tienen ambas una diferencia de 1. El estado civil son iguales, por lo tanto allí su diferencia es 0. Y en lugar son distintos, pero en los países existen 10 países, su diferencia es 1 dividido por 10 sumando todas las diferencias mencionadas anteriormente. Vemos que la distancia total es 2.8. Dado que María pertenece a la clase ocasional, como estamos clasificando, usamos un vecino cercano asignado a Angélica, entonces la variable ocasional también. A Angélica, en la columna tipo de cliente, le asignamos la clase ocasional, ya que es la que tiene distancia menor, que es María. Si recordamos, María era de la clase